El olor de la casa de mis padres siempre fue una mezcla de cera para muebles, el perfume de lavanda de mi madre y el vago aroma a papel viejo de los libros de mi padre. Era el olor de mi infancia, de la seguridad del hogar. Pero aquel día, mientras esperaba en el salón junto a mis hermanos, el único aroma que percibía era el de la tensión, un olor metálico y frío como el de una tormenta a punto de estallar. Es curioso cómo un lugar puede cambiar tanto, cómo los recuerdos felices pueden quedar sepultados bajo el peso del presente. Me pregunto si a vosotros os ha pasado algo parecido. Contadme desde qué ciudad estáis escuchando esta historia. Y no olvidéis suscribiros para acompañarme hasta el final de este laberinto. Mi padre Ricardo había muerto hacía 2 semanas. Un infarto fulminante que no nos dio tiempo a despedidas. Nos dejó un vacío inmenso y un silencio que ahora, sentados en los sofás de cuero donde tantas veces habíamos reído, se sentía pesado, casi sólido. Mi hermano mayor Carlos miraba su reloj de oro con impaciencia, un gesto que siempre delataba su ansiedad por el control. Mi hermana Isabel se retorcía un pañuelo entre las manos, con los ojos hinchados de llorar. Y mi madre Elena estaba sentada en el sillón de mi padre, una figura menuda y frágil, perdida en un mar de tela oscura. Parecía una reina destronada, observando las ruinas de su reino. Yo, Alejandro, el pequeño, solo podía sentir un nudo en la garganta que me impedía respirar. Miraba el retrato de mi padre sobre la chimenea. Su mirada era severa pero justa, la de un hombre que había construido un imperio desde la nada y que esperaba que sus hijos estuvieran a la altura. Siempre me sentí a la sombra de su grandeza, pero también sentí su cariño, especialmente en los últimos años, cuando su salud empezó a fallar. Fui yo quien se quedó a su lado, quien gestionó sus médicos y quien escuchaba sus historias por las noches. Carlos estaba demasiado ocupado con sus negocios y sus ambiciones. Isabel, con su propia familia y sus dramas. Yo era el que quedaba. Y nunca, ni por un segundo pensé que eso me costaría todo lo que amaba. El timbre sonó, puntual como un verdugo. Era el señor Morales, el notario y amigo de la familia desde hacía décadas. Un hombre calvo, de gestos lentos y traje impecable. Su maletín de cuero contenía el futuro de nuestra familia, o más bien, su destrucción. Entró con una solemnidad que helaba la sangre. Nos dio el pésame con frases ensayadas y se sentó a la cabeza de la gran mesa de caoba del comedor. La misma mesa donde habíamos celebrado tantas navidades. Hoy se sentía como una mesa de autopsias. El silencio se hizo aún más denso cuando el señor Morales abrió su maletín. El chasquido de los cierres metálicos resonó en la habitación como un disparo. Sacó una carpeta abultada, se ajustó las gafas y carraspeó. Nadie se movía. Nadie respiraba. Solo el tic-tac del viejo reloj de pared marcaba el paso de los segundos hacia el desastre. Sentí la mirada de Carlos clavada en mí, una mirada fría, calculadora. Siempre hubo una rivalidad entre nosotros, una competencia silenciosa por la aprobación de mi padre. Yo nunca quise competir, solo quería a mi padre. Pero Carlos lo veía todo como una batalla por el poder y el dinero. Bien, comenzó el notario con voz monótona. Procederé a la lectura de las últimas voluntades de don Ricardo Vega. Empezó con los legados menores, unas joyas para Isabel, una colección de relojes para Carlos, una donación a una organización benéfica. Todo normal, todo predecible. Mi madre asentía con la cabeza, ausente. Isabel soltó un pequeño sollozo al oír mencionar las joyas de la abuela. Carlos ni parpadeó. Estaba esperando el plato fuerte. Las acciones de la empresa, la constructora Vega, el pilar de nuestra fortuna. Y por supuesto esta casa, el símbolo de nuestro estatus. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No esperaba nada especial, quizás una parte igual que mis hermanos, quizás un poco menos. Nunca me había interesado el negocio familiar. Yo era fotógrafo, un artista a los ojos de mi padre, lo que para Carlos era sinónimo de ser un vago. Pero en los últimos meses mi padre y yo habíamos hablado mucho. Me había contado sus miedos sobre el futuro de la empresa, sus dudas sobre la agresividad de Carlos en los negocios. Había algo en su voz, una preocupación que yo no supe interpretar, hasta ahora. El señor Morales hizo una pausa, bebió un sorbo de agua, y nos miró por encima de sus gafas. En lo que respecta al paquete accionarial mayoritario de Construcciones Vega, S.A., que constituye el 90% del patrimonio, así como la propiedad de esta residencia familiar y los fondos de inversión asociados. Se detuvo de nuevo, y juro que pude oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. La tensión era insoportable. Carlos se inclinó hacia adelante, con los músculos de la mandíbula apretados. Y entonces, el notario pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Don Ricardo lega la totalidad de dichos bienes a su hijo menor, don Alejandro Vega.
La mesa quedó en un silencio sepulcral. No fue un silencio de paz, sino el silencio del vacío, el que precede a una explosión. Miré al señor Morales, incrédulo. Luego a mi madre, cuyo rostro se había quedado pálido como el mármol. Luego a Isabel, que me miraba con la boca abierta, como si me viera por primera vez, y lo que viera fuera un monstruo. Pero la peor mirada fue la de Carlos. Su rostro se había transformado, la incredulidad inicial dando paso a una máscara de furia pura y helada. Se me heló la sangre. «Repita eso», siseó Carlos, con una voz tan baja y peligrosa que era casi un gruñido. El señor Morales, impertérrito, repitió la cláusula. Palabra por palabra. 90%. La empresa. La casa. Todo. Para mí. Sentí un vértigo terrible, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. No tenía sentido. ¿Por qué mi padre haría algo así? Sabía que esto nos destrozaría. Sabía que desataría una guerra, a menos que quisiera precisamente eso. ¿Pero por qué? ¿Qué mensaje intentaba enviar desde la tumba? La primera en reaccionar fue Isabel. Se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás con un ruido estridente. «No es posible», gritó con la voz rota por la histeria. «Papá no haría esto. Él nos quería a todos por igual. Esto es un error». Miraba al notario, luego a mí, con los ojos llenos de lágrimas y acusación. La traición se dibujaba en su rostro, nítida y cruel. Pero fue Carlos quien lanzó el primer disparo. Se levantó lentamente con una calma aterradora, y apoyó las palmas de las manos sobre la mesa. Me miró fijamente, y en sus ojos vi un odio que nunca antes había conocido. «No es un error, Isabel», dijo, sin apartar la vista de mí. «Es una estafa, una manipulación». Cada palabra era un golpe. Nuestro hermanito, el artista sensible, el que cuidaba de papá, resulta que no era tan desinteresado. ¿Verdad, Alejandro? Me quedé sin palabras. La acusación era tan absurda, tan monstruosa, que mi mente no podía procesarla. ¿De qué estás hablando, Carlos? Yo no he hecho nada. Yo no sabía nada de esto. Mi voz sonó débil, patética incluso para mis propios oídos. Estaba en shock, tratando de encontrar una explicación lógica a la pesadilla que se estaba desarrollando ante mí. «No te hagas el inocente», espetó. Su voz subió de volumen, rompiendo la calma tensa. «Has estado con él día y noche durante el último año». Su mente ya no estaba clara. Estaba débil, confundido. «¿Y tú te aprovechaste? Le llenaste la cabeza de mentiras sobre mí, sobre la empresa. Le hiciste firmar esto a tus espaldas». Se acercó a mí, rodeando la mesa, y su sombra me cubrió. Olía a colonia cara y a rabia. Miré a mi madre, buscando ayuda, una pizca de apoyo. «Mamá», supliqué, pero ella no me miraba. Tenía la vista fija en sus manos, entrelazadas sobre su regazo. Su silencio fue la peor de las condenas. En ese momento, entendí que estaba solo. Mi propia madre, la mujer que me había dado la vida, me estaba dando la espalda. El dolor de esa traición fue más agudo que cualquier grito de mi hermano. ¿Por qué no decía nada? ¿Acaso ella también lo creía? Isabel, animada por la furia de Carlos y el silencio de mi madre, se unió al ataque. «Tiene razón, papá te adoraba, Alejandro. Era su debilidad. Siempre te lo perdonaba todo. Seguro que le contaste alguna historia triste para darle pena y que te lo dejara todo». Sus palabras, viniendo de ella, de mi hermana pequeña a la que siempre había protegido, me partieron el alma. Estaban reescribiendo nuestra historia familiar en cuestión de minutos, convirtiendo mis cuidados en manipulación, mi amor en codicia. «Eso no es verdad», conseguí decir, con un nudo en la garganta. «Yo quería a papá, lo único que hice fue estar con él cuando vosotros no estabais». «Mentira», rugió Carlos, golpeando la mesa con el puño. La vajilla tembló. «Lo hiciste por el dinero. Siempre has tenido envidia de mí, de mi éxito, y esta ha sido tu miserable venganza, robarle a un anciano moribundo». La palabra robar quedó flotando en el aire, venenosa y definitiva. Ya no era una discusión familiar, era una acusación formal. Me estaban llamando ladrón. El señor Morales intentó intervenir. «Señores, por favor, les ruego que mantengan la calma. El testamento es legal y fue firmado ante mí, con el testador en plenas facultades mentales». Pero Carlos lo ignoró por completo. Se rió una risa seca y sin alegría. «¿Plenas facultades? Señor Morales, con todo el respeto, usted no vivía con él. No veía cómo había días en que no reconocía a la gente, cómo confundía los nombres. Mi hermano,
Y aquí me señaló con un dedo acusador. Eligió el momento perfecto. Un momento de debilidad. Un momento en el que podía hacerle firmar cualquier cosa. La escena era surrealista. Mi familia, la gente que se suponía que debía quererme incondicionalmente, me estaba juzgando y condenando sin pruebas, basándose únicamente en su propia codicia y resentimiento. Sentí una oleada de ira, una rabia fría y lúcida que barrió el shock inicial. No tienes ni idea de lo que dices, Carlos. Tú solo veías a papá como un cajero automático. No te importaba cómo se sentía, solo cuando ibas a heredar. Mi respuesta le sorprendió. Quizás esperaba que me derrumbara, que llorara. Pero ver el desprecio en sus ojos me dio una fuerza que no sabía que tenía. El duelo por mi padre se mezcló con la furia por la injusticia, creando un cóctel explosivo. La pelea estaba servida. Los gritos llenaron el comedor, palabras hirientes que, una vez dichas, nunca podrían retirarse. Isabel lloraba y me acusaba, Carlos me insultaba, y yo intentaba defenderme, pero era mi palabra contra la de ellos dos. Y mi madre seguía en silencio, un juez mudo que ya había dictado sentencia. La discusión escaló a un punto de no retorno, ya no se trataba solo del testamento. Salieron a relucir viejos rencores, celos infantiles, heridas nunca cicatrizadas. Cada reproche era un ladrillo más en el muro que se levantaba entre nosotros. Me acusaron de ser el favorito, de haber tenido una vida más fácil, de no entender el sacrificio. Y yo les accuse, con acento agudo, de haber abandonado a nuestro padre en sus últimos días, de haberlo tratado como una carga. La verdad, o trozos de ella, se usaba como arma arrojadiza. De repente, Carlos se detuvo. Una sonrisa torcida y desagradable se dibujó en su rostro. ¿Sabes qué, Alejandro? No necesito discutir contigo. Porque no son solo suposiciones mías. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, y el ambiente cambió por completo. El aire se volvió eléctrico, cargado de una nueva y terrible expectación. Todos nos callamos, observando su mano. He estado investigando un poco desde que papá murió, continuó, saboreando el momento, disfrutando de su poder, porque algo me olía a podrido, y no me equivoqué. Sacó una hoja de papel doblada. No era un documento oficial, parecía más bien un extracto bancario. Lo desdobló con parsimonia y lo dejó caer sobre la mesa, justo delante de mí. Mi mirada bajó hacia el papel. Era un movimiento de fondos de una de las cuentas de mi padre. Una transferencia de una cantidad desorbitada, 100.000 euros, hecha apenas 3 días antes de su muerte. Sentí que el corazón se me paraba. Miré el destino de la transferencia. Era una cuenta a mi nombre. Levanté la vista, horrorizado, buscando los ojos de Carlos. Estaban llenos de un triunfo cruel. Explica esto, hermanito, dijo, con la voz cargada de veneno. Explícanos a todos cómo 100.000 euros de la cuenta personal de papá acabaron en la tuya 72 horas antes de que muriera. Un regalo de despedida. O el primer pago de tu gran traición. El aire se escapó de mis pulmones. Miré el papel, luego a mi familia. En sus rostros ya no había duda, solo la confirmación de la peor de sus sospechas. Isabel ahogó un grito, y se tapó la boca con la mano. Mi madre, por fin, levantó la vista, y su mirada era de una decepción tan profunda, tan absoluta, que me rompió por dentro. Yo no sabía nada de esa transferencia. No tenía ni la más remota idea de cómo ese dinero había llegado a mi cuenta. Pero en ese instante, con esa prueba sobre la mesa, supe que estaba perdido. Me habían acorralado. Y lo peor era que la trampa no había hecho más que empezar. El silencio que siguió a la acusación de Carlos fue más ruidoso que cualquier grito. El papel sobre la mesa de caoba parecía una sentencia de muerte. 100.000 euros. Una cifra imposible de ignorar. Imposible de justificar. Sentí como todas las miradas se clavaban en mí, no con duda, sino con una certeza horrible y deformada. Era un animal acorralado, y mis propios hermanos eran los cazadores. No lo entiendo, susurré, la voz apenas un hilo. Yo no he recibido ese dinero, no he autorizado nada. Tiene que ser un error. Mi mente trabajaba a una velocidad febril, buscando una explicación lógica. Un fraude bancario, un error informático. Cualquier cosa era más plausible que la verdad que ellos habían fabricado. Carlos soltó una carcajada que resonó en todo el comedor, un sonido feo y despectivo. Un error. Qué conveniente, Alejandro. El banco se equivoca y te ingresa 100.000 euros justo cuando papá está a punto de morir, y casualmente te nombra heredero universal. Hay que tener mala suerte. Su sarcasmo era como ácido. Carlos, por favor, intenté apelar a la poca hermandad que nos quedaba. Piensa por un momento. ¿De verdad crees que yo sería capaz de algo así?
¿De robar a nuestro propio padre? Fue entonces cuando mi madre habló. Su voz, normalmente suave y melódica, sonó frágil y quebrada como un cristal roto. Levantó la vista de sus manos, y me miró por primera vez desde que empezó la pesadilla. Sus ojos, enrojecidos por el luto, estaban llenos de una decepción insondable. Alejandro, hijo, explícalo. No era una petición, era una súplica. Una última oportunidad. Pero yo no tenía explicación. Mamá, te juro que no sé nada. Te lo juro por la memoria de papá. Isabel, que hasta entonces solo sollozaba, intervino con una furia renovada. No te atrevas a jurar por su memoria. La estás manchando. Le has robado en su lecho de muerte y ahora quieres robarnos a nosotros. Se acercó a mí, con el rostro descompuesto por el dolor y la rabia. Siempre fuiste su favorito, y has usado eso para destruirnos. Cada palabra era un puñetazo en el estómago. Me levanté, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Basta ya. Estáis escuchando lo que queréis escuchar. Hay una explicación para esto y la encontraré. Pero no voy a permitir que me acuséis de ser un ladrón y un manipulador en mi propia casa. ¿Tu casa?, repitió Carlos saboreando las palabras. Técnicamente, sí, según un papel firmado por un anciano senil. Pero eso va a cambiar. Mañana mismo, mis abogados iniciarán el proceso para impugnar este testamento por coacción e incapacidad mental. Y esta transferencia, dijo, dando un golpecito al extracto bancario, es la prueba A. Vas a perderlo todo, Alejandro, la casa, la empresa, y a tu familia. La amenaza quedó suspendida en el aire, definitiva. No era un arrebato de ira, era un plan. Carlos lo tenía todo pensado. Quizás incluso desde antes de la muerte de papá. Se me heló la sangre al darme cuenta de que esta guerra no acababa de empezar. Yo simplemente acababa de descubrir que estaba en ella. El señor Morales, superado por la situación, recogió sus papeles con una expresión de profundo pesar. Creo que mi presencia aquí ya no es necesaria. La lectura ha concluido. Si tienen disputas, deberán resolverlas por la vía legal. Con su permiso. Se despidió con una inclinación de cabeza y se marchó, dejándonos solos con nuestros demonios. La puerta principal se cerró con un eco fúnebre. Me quedé de pie, solo, en mitad del comedor. Carlos, Isabel y mi madre formaban un bloque unido, un tribunal familiar que ya me había declarado culpable. No había nada que yo pudiera decir. Mis palabras eran aire. Mi presunción de inocencia había muerto junto con mi padre. Quiero que te vayas de esta casa, dijo Carlos con una frialdad que cortaba la respiración. No puedes echarme, respondí, aunque mi voz temblaba. Legalmente, es mía. Puede que legalmente aún lo sea, pero moralmente ya no tienes derecho a pisarla, sentenció. Has profanado el hogar de nuestro padre con tu codicia. Vete, coge tus cosas y lárgate antes de que no responda de mis actos. Su mano se cerró en un puño. Por un instante pensé que iba a golpearme. La violencia física era el único peldaño que nos quedaba por bajar. Miré a mi madre. Mamá, ¿vas a permitir esto? Ella se levantó, evitando mi mirada. Se acercó a Carlos y le puso una mano en el brazo, un gesto de apoyo inequívoco. Será mejor que hagas lo que dice tu hermano Alejandro. Por ahora, necesitamos tiempo para pensar. Su voz era un susurro, pero sus palabras resonaron como un portazo en mi cara. Me estaba pidiendo que me fuera. Me estaba echando. Subí las escaleras sintiendo el peso de sus miradas en mi nuca. Entré en mi antigua habitación, la que conservaba mis libros de la universidad, mis primeras fotografías colgadas en la pared. Todo parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Metí algo de ropa en una mochila, mis manos temblando de rabia y de pena. Cada objeto era un recuerdo de un tiempo en el que éramos una familia. Un tiempo que ahora parecía una mentira. Al bajar me detuve en el umbral del estudio de mi padre. La puerta estaba entreabierta. Era su santuario, el lugar donde pasaba horas leyendo, trabajando, pensando. Sentí un impulso irrefrenable. Si había una respuesta en algún sitio, tenía que estar allí. Tenía que haber algo, una nota, un diario, una pista que explicara esta locura. Entré con sigilo. El olor a cuero y papel viejo me golpeó, y por un momento casi pude sentir su presencia. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la luz que se filtraba por las persianas. Todo estaba en un orden meticuloso, como siempre lo había dejado. Su gran escritorio de roble, la silla de cuero gastado, las estanterías repletas de libros. Mi mirada recorrió la superficie del escritorio. Había facturas, cartas, los papeles habituales. Nada fuera de lo común.
Mi corazón latía desbocado. ¿Qué estaba buscando exactamente? No lo sabía. Buscaba la inocencia. Buscaba una prueba que me absolviera a los ojos de mi familia. Abrí los cajones, uno por uno, con un cuidado reverencial. Plumas, clips, cuadernos de notas con su caligrafía elegante y firme. En el último cajón, debajo de una pila de contratos antiguos, encontré una pequeña caja de madera. Nunca la había visto antes. No era el estilo de mi padre. Era moderna, casi tecnológica. La abrí. Dentro, sobre un lecho de espuma, había una factura y un manual de instrucciones. La factura era de una empresa de seguridad de alta tecnología, fechada hacía apenas 2 meses. El concepto del pago era críptico: instalación de sistema de vigilancia discreto, modelo Ojo de Horus 7. Un sistema de vigilancia. Mi padre era un hombre celoso de su intimidad. La idea de que instalara cámaras en su propia casa, en su estudio, era absurda. No tenía ningún sentido. A menos que sintiera que estaba en peligro, o que quisiera grabar algo, o a alguien. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué estaba pasando en esta casa antes de que él muriera? ¿De qué tenía miedo mi padre? Guardé la factura en mi bolsillo. Era una pieza de un puzzle que no entendía, pero era la primera pieza que era solo mía. Salí del estudio y bajé las escaleras. Estaban los 3 en el vestíbulo, esperándome, como un pelotón de fusilamiento. No dije nada. Pasé entre ellos, sentí el frío que emanaban. Al llegar a la puerta, me giré para mirar a mi madre por última vez. Un día te arrepentirás de esto, mamá, le dije, con la voz rota. Te darás cuenta del error que estáis cometiendo. Ella no respondió. Solo vi como una lágrima solitaria resbalaba por su mejilla. No supe si era una lágrima de pena por mí, o de decepción. Y en ese momento, me di cuenta de que quizá ya no importaba. La puerta se cerró a mi espalda, y el sonido retumbó como el final de mi vida. Me encontré en la calle, bajo la luz anaranjada de las farolas. La casa de mi infancia, mi hogar, se alzaba a mi espalda como un mausoleo. Estaba solo, despojado de mi familia, de mi nombre, de mi pasado. Me habían acusado, juzgado y sentenciado en menos de 1 hora. Y la peor parte era que no tenía ni una sola prueba para defenderme. Solo una extraña factura de un sistema de vigilancia y un agujero de 100.000 euros en mi vida. El peso de la traición es abrumador. Ser expulsado de tu propio hogar por la gente que amas, basándose en una mentira que no puedes desmentir. Es una sensación de impotencia que te ahoga. No sé si alguna vez habéis sentido algo parecido. Os invito a que os suscribáis al canal y me dejéis en los comentarios qué pensáis de todo esto. ¿Creéis en mi inocencia? ¿Qué haríais en mi lugar? Vuestra opinión es importante para mí en este momento tan oscuro. Pasé los 2 días siguientes en un hotel barato, sintiéndome como un fugitivo. Mi teléfono no paraba de sonar. Eran números desconocidos, probablemente periodistas. La noticia de la impugnación del testamento de Ricardo Vega se habría filtrado. Para el mundo, yo era el hijo codicioso que se había aprovechado de su padre moribundo. Mi carrera como fotógrafo estaba acabada antes de empezar. Nadie contrataría a un monstruo así. Mi única esperanza era la factura. Pasé horas investigando en internet sobre el sistema Ojo de Horus 7. Era un dispositivo de última generación, una cámara diminuta, casi indetectable, que se activaba por voz y almacenaba las grabaciones en una nube encriptada. El acceso solo era posible con una clave biométrica o una contraseña compleja. Era tecnología de espías. ¿Para qué demonios quería mi padre algo así? Tenía que volver a la casa. La cámara, si existía, tenía que estar en el estudio. Era el único lugar donde mi padre guardaba sus secretos. Pero ¿cómo entrar? Carlos habría cambiado las cerraduras, puesto seguridad. Me había convertido en un ladrón que intentaba entrar en su propia casa. La ironía era cruel. Decidí llamar a la única persona que podría, remotamente, ayudarme. El señor Morales. Dudó al principio, atado por su secreto profesional. Pero le supliqué. Le conté lo de la transferencia, mi expulsión de la casa, mi absoluta certeza de que todo era una trampa. Hable, con acento agudo de la factura del sistema de vigilancia. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Su padre me visitó una semana antes de morir, Alejandro, dijo finalmente el notario, con voz grave. Estaba preocupado. No me dio detalles, pero me hizo una pregunta muy extraña. Me preguntó si las grabaciones de vídeo eran admisibles como prueba en un juicio testamentario. La revelación me dejó sin aliento.
Entonces, ¿él sabía que esto iba a pasar? ¿Lo planeó todo? No puedo asegurarlo. Pero sí le puedo decir una cosa. Su padre estaba en plenas facultades mentales. Más lúcido que nunca. Y tenía una determinación de hierro en los ojos. Me dijo, a veces para proteger a tu familia tienes que dejar que se enfrenten a la verdad, por dolorosa que sea, Itis. Quizá Alejandro, esto no sea una herencia, quizás sea una prueba. Sus palabras encendieron una pequeña llama de esperanza en mi interior. Mi padre no me había traicionado, me había dejado un arma. Tenía que encontrarla. El señor Morales, conmovido por mi desesperación o por lealtad a mi padre, me dio la información que necesitaba, el código de la alarma de servicio, una que Carlos, en su arrogancia, probablemente no se habría molestado en cambiar. Esa noche, bajo una lluvia fina y persistente, me acerqué a la parte trasera de la casa. El jardín donde jugaba de niño estaba oscuro y silencioso. Me sentí como un profanador de tumbas. Introduje el código en el pequeño teclado junto a la puerta de la cocina. Un pitido suave y una luz verde. Estaba dentro. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente al de la lectura del testamento. Este era un silencio vacío, sin vida. Avancé de puntillas por el pasillo, cada crujido del parqué me sonaba como un trueno. El corazón me martilleaba en el pecho. Tenía que llegar al estudio, encontrar la cámara y salir de allí antes de que alguien se diera cuenta. La puerta del estudio estaba cerrada. La abrí con un cuidado infinito. Dentro, todo parecía igual. La luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando formas fantasmagóricas en las paredes. ¿Dónde buscaría un hombre como mi padre una cámara? Tenía que ser un lugar discreto, un sitio al que nadie prestara atención. Mis ojos recorrieron la habitación, las estanterías, el globo terráqueo, los cuadros. Me detuve en el retrato de mi abuelo, un óleo oscuro y solemne. El marco era grueso, ornamentado. Pasé los dedos por el borde. Nada. Luego miré hacia la lámpara de escritorio, una antigüedad de bronce. Tampoco. La desesperación empezaba a hacer mella. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si todo era una fantasía de mi mente para no aceptar que mi familia me odiaba? Estaba a punto de rendirme cuando mi mirada se posó en el viejo reloj de sobremesa que había sobre la chimenea. Un regalo de bodas de mis abuelos. Llevaba años sin funcionar, era solo un adorno. Me acerqué. Era de madera oscura con detalles de marquetería. En el centro de la esfera, justo encima de las manecillas detenidas en el tiempo, había un pequeño agujero que siempre había pensado que era parte del diseño. Un punto negro casi imperceptible. Me subí a una silla para verlo de cerca. Era una lente. Pequeña, pulida, perfectamente integrada. La había encontrado. Ahora venía la parte difícil. ¿Cómo accedía a las grabaciones? El manual decía que se activaba por voz. Mi padre debía de haber establecido una palabra clave. ¿Cuál sería? Pensé en nombres, fechas, lugares importantes para él. Elena, legado, familia. Probé varias, susurrando en la oscuridad. Nada. Me senté en el sillón de mi padre, derrotado. La palabra clave tenía que ser algo personal, algo que solo él, y alguien de su máxima confianza pudieran saber. ¿Y si era algo que me había dicho a mí? Repasé nuestras últimas conversaciones. Hablamos de libros, de política, de mis fotografías. Y hablamos mucho del futuro. Recordé una tarde, un par de semanas antes de su muerte. Estaba cansado pero lúcido. Me cogió la mano y me dijo: Alejandro, pase lo que pase, recuerda siempre cuál es el verdadero pilar de esta familia. No es el dinero, ni la empresa. Es la verdad. Veritas vos liberavit. La verdad os hará libres. Era una frase que le encantaba. Me levanté de un salto, el corazón acelerado. Me acerqué al reloj y, con la voz temblorosa, susurré: Veritas. Una minúscula luz azul parpadeó junto a la lente. Y en la pantalla de la tableta de mi padre que estaba sobre el escritorio, apareció una ventana pidiendo una contraseña. Lo había conseguido. La contraseña debía de ser el siguiente paso. ¿Qué sería? Mientras mi mente trabajaba a toda velocidad, escuché un ruido en el pasillo. Unas llaves en la cerradura de la puerta principal. Se me heló la sangre. ¿Era Carlos o Isabel? Tenía que esconderme. Apagué la pantalla de la tableta y me deslicé detrás de las pesadas cortinas de terciopelo que cubrían la ventana. Apenas tuve tiempo de ocultarme cuando la puerta del estudio se abrió. La luz del pasillo iluminó dos siluetas. Eran Carlos e Isabel. Entraron en el estudio, cerrando la puerta tras ellos. No encendieron la luz. La penumbra parecía convenirles.
Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. ¿Estás seguro de que nadie sospecha nada?, susurró Isabel y su voz estaba cargada de pánico. Tranquila, respondió Carlos con su habitual arrogancia, aunque también en voz baja. Nadie sospecha. Alejandro está hundido, mamá está de nuestro lado y Morales es un profesional, no dirá nada, todo va según el plan. Isabel empezó a llorar, un llanto ahogado. No puedo, Carlos, no puedo seguir con esto. Ver la cara de Alejandro, la forma en que nos miraba. Le hemos destrozado la vida. Le robamos el dinero a papá para incriminarle, le hemos quitado su herencia. Somos monstruos. Contuve el aliento. La confesión me golpeó con la fuerza de un tren. No era solo Carlos. Isabel, mi hermana pequeña, la que yo había consolado tantas veces, era su cómplice. Carlos la agarró por los brazos, su voz se volvió un siseo peligroso. Cállate, ¿quieres que alguien te oiga? Hicimos lo que teníamos que hacer. Papá estaba senil, iba a dejarle todo al inútil de Alejandro y a arruinar la empresa. Yo la salvé. Nos salvé a los dos. Tendrás tu parte como te prometí. Ahora deja de lloriquear y ayúdame a encontrar lo que vine a buscar. Papá mencionó algo sobre una garantía, una seguridad. Debe de estar por aquí. Tenemos que encontrarlo y destruirlo antes de que sea demasiado tarde. Desde mi escondite detrás de la cortina lo vi todo claro. La traición no era simple, era un abismo. Mi propia hermana me había apuñalado por la espalda. Y ahora, estaban a pocos metros de la prueba que podía exonerarme y condenarlos a ellos, buscando destruirla para siempre. Estaba atrapado en la oscuridad, escuchando cómo mi vida había sido demolida por las dos personas en las que debería haber podido confiar. Y no tenía ni idea de cómo iba a salir de allí. El mundo se detuvo. Detrás de la pesada cortina de terciopelo el aire era denso y olía a polvo antiguo. Cada latido de mi corazón era un tambor que amenazaba con delatarme. Escuché la confesión de mi hermana, y el dolor inicial dio paso a un frío glacial que se extendió por mis venas. No era solo la traición de Carlos, esperada en su brutalidad, sino la de Isabel. La dulce Isabel, mi hermana pequeña. El recuerdo de todas las veces que la había protegido se convirtió en ceniza en mi boca. Carlos y ella se movían por el estudio como depredadores en su propio territorio. Oía el suave ruido de los cajones al abrirse, el susurro de los papeles al ser revueltos. Buscaban la prueba, buscaban destruir la única verdad que me quedaba. La rabia me dio una claridad que nunca antes había sentido. Se acabó el Alejandro pasivo, el artista sensible. En esa oscuridad nació otra persona, forjada en la traición de su propia sangre. Aquí no hay nada, dijo Carlos, frustrado. Su voz era un gruñido contenido. Papá era un zorro, podría haberlo escondido en cualquier parte. Se estaba acercando a la chimenea. Hacia el reloj. Hacia la cámara. Mi cuerpo se tensó hasta el límite. Si me descubrían allí, no sabía de lo que Carlos sería capaz. La violencia que había intuido en sus ojos durante la lectura del testamento, ahora se sentía como una certeza. Necesitaba una distracción. Mis ojos se movieron frenéticamente en la penumbra, buscando una salida, una oportunidad. Vi mi teléfono en mi mano. Con un movimiento lento y calculado, abrí la aplicación para controlar los altavoces inteligentes de la casa, un regalo que irónicamente le había hecho a mi padre por su último cumpleaños. Seleccioné el altavoz del salón, en el piso de abajo, y puse una canción al máximo volumen, una vieja ópera que a mi padre le encantaba. La música estalló en la casa silenciosa, un torrente de sonido dramático y abrumador. Carlos e Isabel saltaron del susto. ¿Qué demonios es eso?, siseó Carlos. Alguien ha entrado en la casa. Pude oír el pánico en su voz. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por el miedo del ladrón que teme ser descubierto. Vamos. Llama a la policía, le ordenó a Isabel. Salieron corriendo del estudio, dejándose la puerta abierta. Era mi oportunidad. Me deslicé fuera de mi escondite, cogí la tableta de mi padre del escritorio, y salí de la habitación como una sombra. Bajé por la escalera de servicio mientras los oía gritar en el vestíbulo principal. Salí por la misma puerta por la que había entrado, y la lluvia fría en mi cara fue como un bautismo. Corrí sin mirar atrás, con la tableta protegida bajo mi chaqueta como si fuera mi propia vida. Llegué a la habitación del hotel empapado y temblando, pero no de frío. Era la adrenalina, la furia, el dolor. Encendí la tableta. La pantalla seguía pidiendo la contraseña. Veritas, había sido solo el comienzo. ¿Cuál era la clave final? Mi padre era un hombre de símbolos, de lecciones.
La contraseña no sería una fecha de cumpleaños o el nombre de su perro. Sería el corazón de su mensaje. Cerré los ojos y pensé en él, en su obsesión por el legado, por la integridad. Pensé en la historia de la empresa, en los sacrificios que había hecho. Y entonces, recordé una historia que me contó sobre el abuelo. Sobre cómo casi pierde la empresa por confiar en su propio hermano, quien le traicionó por una suma ridícula de dinero. Mi padre siempre terminaba la historia con la misma frase: el primer error, Alejandro. Ese es el que define todo lo que viene después. El primer error. La primera traición. Le pregunté la fecha exacta de aquel suceso hacía años. La recordaba perfectamente. Introduje los dígitos en la pantalla. Día, mes y año. 14.111.975. Pulsé Enter. La pantalla parpadeó, y se abrió una carpeta con un único archivo de vídeo. El nombre del archivo era Mi Testamento. Mi pulso se aceleró. Lo había conseguido. Pulsé Play. La cara de mi padre llenó la pantalla. Estaba en su estudio, sentado en su sillón, mirando directamente a la lente del reloj. Se le veía cansado, más viejo, pero sus ojos tenían una lucidez afilada como un cuchillo. Si estás viendo esto, Alejandro, comenzó, y oír su voz de nuevo fue como un golpe en el pecho. Es porque ha ocurrido lo que me temía. Y porque has sido lo suficientemente inteligente y valiente para buscar la verdad. Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas. Te he dejado una carga terrible, hijo, y te pido perdón por ello. Pero no te he dejado una fortuna, te he dejado una responsabilidad. La responsabilidad de salvar a esta familia de sí misma. La sinceridad en su voz era desgarradora. No había rastro de senilidad, solo la tristeza de un hombre que conocía demasiado bien las debilidades de sus hijos. Tu hermano Carlos, continuó, y su voz se endureció, está ahogado en deudas. Ha hecho negocios imprudentes, ha apostado el dinero de la empresa a espaldas de todos. Está desesperado. Y un hombre desesperado es peligroso. Si le hubiera dejado el control, habría destruido mi legado en menos de un año y os habría arrastrado a todos con él. Mi mandíbula se apretó. Lo que yo sospechaba era peor de lo que imaginaba. Y tu hermana Isabel, suspiró, y el dolor en su rostro era palpable. Ella le quiere, le admira. Hará lo que él le pida, creyendo que es por el bien de la familia. Su lealtad es su mayor virtud y su mayor defecto. No es malvada, solo débil. Pero la debilidad, a veces, causa más daño que la maldad. Había descrito a mis hermanos con una precisión quirúrgica. Te elegí a ti, Alejandro, porque tú eres el único que nunca ha querido el poder ni el dinero. Eres el único que me ha querido a mí, al hombre, no al empresario. Por eso sé que harás lo correcto. No para vengarte, sino para sanar. Esta familia está rota, y esta es la única forma de obligarles a mirar los pedazos. La grabación terminó. Me quedé mirando la pantalla en negro, con lágrimas silenciosas corriendo por mi cara. Mi padre no me había abandonado. Me había encomendado una misión. Pero había más. Debajo del archivo principal, había una subcarpeta llamada Pruebas. La abrí. Contenía varias grabaciones cortas, fechadas en las últimas semanas. La primera mostraba a Carlos en el estudio, hablando por teléfono en voz baja. No te preocupes, el viejo ya no rige. En cuanto se muera, el control será mío y te pagaré hasta el último céntimo. Solo necesito un poco más de tiempo. La prueba irrefutable de sus deudas y su plan. Abrí el siguiente vídeo, esperando más de lo mismo. Pero no era Carlos. Era mi madre. Estaba de pie frente al escritorio de mi padre. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Ricardo, por favor, le suplicaba. Tienes que ayudarle. Es tu hijo. Dale la empresa. Sálvalo. Si se hunde, nos arrastrará a todos. Hará cualquier cosa, Ricardo. Cualquier cosa. Le tengo miedo. Mi padre, fuera de plano, respondió con una voz cansada pero firme. Ya le he salvado demasiadas veces, Elena. Ha llegado el momento de que asuma las consecuencias de sus actos. Protegerlo ahora sería destruirle para siempre. Y destruirnos a nosotros. Entonces, ¿qué vas a hacer?, sollozó ella. Voy a proteger el futuro de esta familia. Aunque para ello tenga que romperla en el presente, respondió él. El aire se escapó de mis pulmones. Mi madre lo sabía. Sabía de las deudas de Carlos. Sabía de su desesperación. Su silencio en la lectura del testamento no fue una condena hacia mí. Fue un acto de protección cobarde hacia Carlos. Me había sacrificado para intentar salvar a su primogénito. La traición de mis hermanos dolía, pero la de mi madre, esa me aniquiló. Era un dolor profundo, visceral, como si me arrancaran las raíces. Me sentí completamente solo en el universo.
La verdad que mi padre quería que descubriera era un monstruo de 1000 cabezas. No podía enfrentarme a esto solo. Cogí el teléfono y con manos temblorosas marqué el número del señor Morales. Era medianoche pero no me importó. Respondió al tercer tono, con la voz adormilada. Señor Morales, soy Alejandro Vega, dije intentando que mi voz no se quebrara. Tenía razón. Mi padre lo planeó todo. Tengo las pruebas, vídeos, confesiones, todo. Hubo un silencio en la línea, luego un suspiro. Sabía que Ricardo tramaba algo. Era el hombre más previsor que he conocido. ¿Dónde está usted? Nos reunimos 1 hora después en su despacho, un lugar silencioso y solemne, que olía a confianza y a ley. Le mostré los vídeos en la tableta. Su rostro, normalmente impasible, se contrajo en una mueca de asombro y disgusto. Cuando la grabación de mi madre terminó, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Dios mío, murmuró. Ricardo estaba jugando una partida de ajedrez que nadie más podía ver. ¿Qué hago ahora, señor Morales?, le pregunté, sintiéndome como un niño perdido. ¿Voy a la policía? ¿A la prensa? Él negó con la cabeza. No. Eso es lo que Carlos esperaría. Una guerra pública que os destruiría a todos, y mancharía el nombre de tu padre para siempre. Ricardo no querría eso. Dijo que quería sanar a la familia, no aniquilarla. Se quedó pensativo un momento. Hay que hacer esto a su manera. Con valentía, de frente. Hay que convocar una reunión familiar. Aquí, en terreno neutral. Y tienes que mostrarles esto. Tienes que obligarles a enfrentarse a la verdad, sin escapatoria. Su plan me aterrorizaba. Pero sabía que tenía razón. Era la única manera. Era lo que mi padre habría querido. Pasamos la siguiente hora trazando la estrategia. El señor Morales se encargaría de convocar a mi madre, a Carlos y a Isabel a su despacho a la mañana siguiente, con el pretexto de una nueva cláusula testamentaria que había descubierto. Era la única forma de asegurarse de que acudirían. A la mañana siguiente, me encontraba frente al imponente edificio de la notaría. Sentía un nudo de hielo en el estómago. Iba a enfrentarme a mi familia, a las personas que me habían destrozado. Pero esta vez, no iba como un acusado, iba como el ejecutor de la última voluntad de mi padre. Entré en la sala de juntas. Ya estaban allí, sentados alrededor de una gran mesa de cristal, idéntica a la de mi casa pero más fría, más impersonal. Carlos me miró con un odio apenas disimulado. Isabel no se atrevió a levantar la vista del suelo. Mi madre tenía una expresión de ansiedad, de preocupación. Ninguno de ellos sabía lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué significa esto, Morales?, espetó Carlos impaciente. ¿Y qué hace él aquí? Te dije que cualquier comunicación con mi hermano se haría a través de mis abogados. El señor Morales se sentó a la cabecera de la mesa, con una calma que me infundió valor. Don Carlos, les he reunido a todos porque han surgido nuevas evidencias concernientes al testamento de su padre. Evidencias que don Alejandro ha tenido a bien compartir conmigo y que creo que todos deben conocer antes de tomar más acciones legales. Saqué la tableta de mi maletín y la coloqué en el centro de la mesa. Las miradas de Carlos e Isabel se clavaron en el dispositivo. Vi un destello de pánico en los ojos de mi hermana. Carlos, en cambio, frunció el ceño, intentando descifrar mi jugada. Mi madre me miraba a mí, con una súplica silenciosa en los ojos, como si me pidiera que detuviera lo que fuera que estaba a punto de hacer. Antes de que empecemos a lanzarnos más acusaciones, dije, y mi voz sonó firme, mucho más de lo que me sentía por dentro, creo que deberíamos escuchar a la única persona cuya opinión importa de verdad en todo este asunto. Mis dedos temblaban ligeramente mientras buscaba el archivo de vídeo. Papá tiene algo que deciros. Pulsé, play. La imagen de mi padre apareció en la pantalla, llenando el silencio de la sala. Sus ojos parecían mirar a cada uno de nosotros. Carlos contuvo el aliento. Isabel ahogó un sollozo. Mi madre se llevó una mano a la boca. La voz de mi padre, grabada pero viva, comenzó a hablar. Si estáis viendo esto. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la pantalla parpadeó violentamente. La imagen de mi padre se disolvió en una maraña de píxeles verdes y negros. El sonido se cortó. Y entonces, unas letras rojas y ominosas aparecieron en la pantalla, parpadeando como una sirena de alarma. Error crítico del sistema. Borrado de archivos iniciado. Un pitido agudo y constante salió de la tableta. Miré la pantalla, horrorizado. Una barra de progreso apareció en la parte inferior, llenándose rápidamente. Borrando 10%, 20%. Alguien, en algún lugar, estaba destruyendo mi única prueba.
Estaba borrando la voz de mi padre para siempre. Y lo estaba haciendo en ese mismo instante, mientras mi familia me miraba, con una mezcla de confusión, miedo y un incipiente y terrible triunfo en los ojos de mi hermano. El pitido agudo de la tableta era el único sonido en la sala, un lamento electrónico que anunciaba la muerte de la verdad. La barra de progreso se llenaba con una velocidad obscena, devorando el legado de mi padre, mi única oportunidad de redención. 70%. 80%. 90%. Y luego, la pantalla se quedó en negro, con un mensaje final y lapidario: archivos borrados permanentemente. El silencio que siguió fue atronador. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies por segunda vez en una semana. Miré las caras a mi alrededor. Isabel tenía una expresión de alivio culpable, como si hubiera esquivado una bala pero supiera que el arma seguía apuntándole. Mi madre me miraba con una pena renovada, quizá pensando que mi intento de defenderme había sido un fraude patético. Pero fue la cara de Carlos la que me devolvió al mundo. En sus labios se dibujaba la sombra de una sonrisa, un gesto de triunfo tan sutil y tan venenoso que me revolvió las entrañas. En ese instante, todo encajó. No fue un fallo técnico. No fue un virus. Fue un asesinato digital. Y el asesino estaba sentado a mi lado. Vaya, qué lástima, dijo Carlos, rompiendo el silencio con una falsa conmiseración. Parece que la tecnología de tu padre no era tan fiable, después de todo. Menudo espectáculo más bochornoso, Alejandro. ¿Qué pretendías conseguir con esto? Un vídeo falso para intentar salvar tu pellejo. Sus palabras estaban diseñadas para humillarme, para rematarme mientras estaba en el suelo, pero en lugar de ira sentí una calma extraña y gélida. La rabia se había transformado en una certeza absoluta. Mi padre me había dicho que yo era el único que haría lo correcto. Y lo correcto no era lamentarse, era luchar. Me levanté despacio, apoyando las manos sobre la fría superficie de cristal de la mesa. Todas las miradas se centraron en mí. No era un vídeo falso, Carlos. Y tú lo sabes mejor que nadie. Él se rió, una risa forzada. ¿Yo qué voy a saber yo? Solo veo a mi hermanito desesperado montando un circo. El circo lo has montado tú, repliqué, mi voz sonando dura, desconocida hasta para mí. Y te ha salido casi perfecto. Me giré hacia el señor Morales, que nos observaba con la atención de un halcón. Señor Morales, la empresa de seguridad que instaló esa cámara, el modelo Ojo de Horus 7, ¿ofrece algún tipo de registro de acceso remoto? El notario pareció entender al instante a dónde quería llegar. Asintió lentamente. Sí, por supuesto. Es una de sus características principales. Por seguridad, cualquier acceso, visionado o modificación de los archivos desde una ubicación externa, queda registrado con la dirección IP, la hora y el dispositivo utilizado. La sonrisa de Carlos vaciló por una fracción de segundo. Fue casi imperceptible, pero yo lo vi, la primera grieta en su armadura de arrogancia. Qué interesante, continué, sin apartar la vista de mi hermano. Porque sería una casualidad increíble que justo cuando yo reproduzco este vídeo por primera vez, alguien, desde otro lugar, acceda al sistema y lo borre. Alguien que supiera de la existencia de la cámara, y que tuviera un motivo para que esa grabación nunca viera la luz. Eso es ridículo, espetó Carlos, pero su voz había perdido parte de su seguridad. Estás delirando, inventando conspiraciones. ¿De verdad?, le desafié. Entonces no tendrás ningún inconveniente en que el señor Morales solicite ahora mismo esos registros a la empresa de seguridad. O mejor aún, y aquí jugué mi última carta, un farol nacido de la pura desesperación. No tendrás problema en que miremos el registro de actividad de tu teléfono móvil de los últimos 5 minutos. Porque un borrado de emergencia como ese requiere una doble autenticación, la contraseña y una clave biométrica. Tu huella dactilar, por ejemplo. El color desapareció del rostro de Carlos. Miró su teléfono, que estaba sobre la mesa, como si fuera una serpiente a punto de morderle. Por un instante el depredador se convirtió en presa. El silencio se alargó, denso y pesado. Cada segundo que pasaba sin que él negara mi acusación, sin que me ofreciera su teléfono con una risa de suficiencia, era una confesión. Fue Isabel quien se rompió. Su llanto, que hasta ahora había sido un murmullo contenido, estalló en un sollozo desgarrador que llenó la sala. ¡Basta!, gritó, con el rostro cubierto de lágrimas y rímel corrido. ¡Basta ya, Carlos! ¡No puedo más! Todos nos giramos hacia ella. Carlos la miró con furia, con una advertencia en los ojos. Isabel, cállate, no sabes lo que dices. Pero ella ya no le tenía miedo. El dique de la culpa se había roto, y la verdad empezó a fluir como un torrente imparable. Sí que lo sé,
le gritó, poniéndose en pie. Sé que le tendimos una trampa a nuestro propio hermano. Sé que transferiste el dinero de la cuenta de papá a la suya para que pareciera un ladrón. Y sé que acabas de borrar la prueba porque tenías miedo de que todos vieran el monstruo en que te has convertido. Cada palabra era un martillazo. La confesión total y absoluta. La sala quedó en un silencio sepulcral, solo roto por los sollozos de mi hermana. Miré a mi madre. Estaba pálida como un fantasma, mirando a Carlos no con decepción, sino con un terror primordial, como si viera por primera vez al extraño peligroso que había criado. Carlos se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Su rostro era una máscara de furia descontrolada. Ya no había rastro de su calculada frialdad. «Tú no sabes nada», rugió señalando a Isabel. «Eres una estúpida sentimental. Lo hice por nosotros, por esta familia». Se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. «Tú no lo entiendes. Papá iba a destruir la empresa. Estaba senil, viviendo en el pasado. Y tú», me escupió, «tú eras su capricho final. Iba a dejar su legado en manos de un fotógrafo soñador que no sabe lo que es luchar un día en su vida. Yo he sangrado por esa empresa. Le he dedicado mi vida entera. Me pertenecía por derecho». Su justificación era tan retorcida, tan egoísta, que resultaba patética. No veía traición, solo derecho. No veía codicia, solo ambición. Se había contado a sí mismo una mentira tan grande que había terminado por creérsela. ¿Y las deudas, Carlos?, pregunté con calma. ¿Las apuestas de alto riesgo con el dinero de la empresa? ¿Las llamadas desesperadas a tus acreedores? ¿Eso también era por la familia? Esa fue la estocada final. Se quedó sin palabras, con la boca abierta, expuesto y desnudo ante todos. La verdad, la que mi padre había querido que saliera a la luz, por fin estaba sobre la mesa, fea, dolorosa e innegable. El señor Morales se aclaró la garganta, devolviendo un ápice de orden al caos. Don Carlos, dadas las circunstancias y la confesión de su hermana, creo que lo más prudente sería que se retirara. Las consecuencias de sus actos, tanto familiares como posiblemente legales, son graves. Carlos me lanzó una última mirada. No era de odio, sino de una derrota absoluta y vacía. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la sala. El portazo resonó como el punto final de nuestra historia familiar. Isabel se había derrumbado en su silla, llorando sin consuelo. Me acerqué a ella. Parte de mí quería gritarle, odiarla, pero al verla tan rota, tan consumida por el remordimiento, solo sentí una pena inmensa. Puse una mano en su hombro. Ella se estremeció pero no me rechazó. «Lo siento, Alejandro», susurró entre sollozos. «Perdóname, por favor, perdóname». No supe qué responder. ¿Cómo se perdona una traición así? Solo pude asentir, porque las palabras no me salían. Entonces, me giré hacia mi madre. Ella seguía sentada, inmóvil, mirando el lugar vacío que había dejado Carlos. Se levantó y se acercó a mí. Su rostro era un mapa de dolor. «Alejandro», empezó, pero la voz se le quebró. Yo lo sabía. Sabía que estaba desesperado. Tenía miedo de lo que pudiera hacer. Quería protegerle, y te sacrifiqué a ti. Soy una madre terrible. Su confesión, tan esperada, ya no me produjo rabia, solo un cansancio infinito. Era la verdad que había descubierto en la grabación, pero oírla de sus labios le daba un peso real y devastador. «Sí, lo hiciste», le dije, y mi voz fue apenas un susurro. «Elegiste a un hijo por encima del otro. Y esa es una herida que no sé si algún día podremos cerrar, mamá». No hubo más palabras. Nos quedamos allí, los tres supervivientes de un naufragio familiar, rodeados por los restos de lo que habíamos sido. La herencia de mi padre no había sido el dinero ni la empresa, había sido la verdad. Una verdad que nos había liberado de las mentiras, pero que nos había encadenado a las consecuencias. En los meses que siguieron la vida se reacomodó de forma extraña y dolorosa. Carlos desapareció. Vendió sus pocas propiedades y se marchó del país, dejando tras de sí un rastro de deudas y promesas rotas. Nunca más volví a saber de él. Isabel inició una terapia y poco a poco empezó a reconstruirse. Nuestra relación es frágil, como un cristal recién pegado. Hay días en que podemos hablar de cosas triviales, y días en que el fantasma de su traición se sienta entre nosotros, silencioso e insuperable. El perdón es un camino, no un destino. Mi madre vive en la casa familiar, que ahora es legalmente mía, pero que yo no siento como mi hogar. La visito de vez en cuando. Nuestras conversaciones son educadas, distantes. El amor sigue ahí, en algún lugar profundo, pero está enterrado bajo capas de dolor y desconfianza. A veces, en sus ojos, veo el anhelo de volver atrás, de borrarlo todo.
Pero hay cosas que, una vez rotas, nunca vuelven a ser iguales. Yo asumí la dirección de la empresa, no porque quisiera, sino por responsabilidad. Por el legado de mi padre. Descubrí que tenía más de él en mí de lo que nunca había imaginado. Su integridad, su visión. Estoy saneando las cuentas, enderezando el rumbo que Carlos casi destruye. Y en mis ratos libres, sigo haciendo fotos. Capturando la verdad de los rostros, de los paisajes. Porque la verdad al final, es lo único que nos queda. La herencia de mi padre nos destrozó, sí, pero también nos obligó a enfrentarnos a nosotros mismos. Nos mostró que una familia no se construye sobre la sangre, sino sobre la confianza. Y que la confianza, una vez perdida, es la herencia más difícil de recuperar. La traición no siempre viene de un enemigo, a menudo, lleva la cara de las personas que más amamos, y ese es el dolor más profundo de todos. Esta ha sido mi historia, la herida abierta de mi familia. Quizá en vuestras vidas también hay secretos, silencios que pesan más que las palabras. La familia es nuestro primer universo, y a veces, también nuestro primer campo de batalla. Me gustaría saber qué pensáis, qué verdad os ha tocado vivir a vosotros. Dejadme vuestro comentario, contadme vuestra historia. Y si este viaje a través del dolor y la verdad os ha conmovido, suscribíos porque hay muchas más historias que merecen ser contadas. Gracias por acompañarme hasta el final.